Hola a todos. Bueno, vamos a esperar a que se conecte Fran. Hoy tenemos una entrevista muy interesante. Voy a- Vale. Bueno, vamos a hablar en español. We're gonna speak in Spanish because I'm seeing some of you that might not speak Spanish. Aquí está. Vamos a pedirle que se una. Bueno, aquí estamos esperando. Ahora. ¡Hey! Hola. Hola, buenas. Espera que me bajo un poquito. Ahora. ¿Qué Ah, tal? bien, no te escucho muy alto por eso. ¿No? No mucho. ¿Tú me oyes? Yo te oigo perfectamente. Vale, bueno, mantendré en silencio. ¿Se escucha bien para los que estáis? La mayoría de la gente Manifestaos. que nos está seguido es inglés ahora mismo, pero bueno. Yo te oigo perfecto, ¿eh? Vale, pues creo que debe de ser... sí, ya está. Pues está grabando la pantalla, perfecto, solucionado. Ah, vale, perfecto, perfecto. Si se baja mucho el volumen de la voz, ya quito esa opción. Voy a grabar directamente el audio por si hubiera algún problema. Muy ¿Cómo bien. estás? Muy bien, ¿y tú? Sobreviviendo. Qué lejos, ¿no? Qué lejos estás, ¿no? Un poquito, sí. Nada, aquí nos ¿Cómo tienen lo lleváis por allí? 24 horas, todo con la completa. ¿Sí? Hasta final de mes y en final de mes nos da la parcial. Pero bueno, están los casos subiendo muchísimo. A 1000 casos Sí. al día ahora. Sí, vamos Bueno, aquí retrasados. afortunadamente vamos ya para abajo, en Sí. principio. A ver qué pasa ahora. Me han dicho que la gente no para de salir y juntarse. Bueno, veremos Bueno, a ver, ¿no? No nos portamos muy bien por eso, ¿eh? no, eso he visto, eso he visto. Bueno, voy a presentarte. Eh, Perfecto. Hola a todos y si todo el mundo nos está viendo por ahora son ingleses. Hi everyone. Eh, Bienvenidos al episodio número 8. Hoy tenemos con nosotros a un gran coach y formador y cofundador junto con su mujer Elena de Women Coach, que además fue mi coach hace muchísimo, 2013-14 me parece, y que bueno, estoy súper contenta y orgullosa de tenerte aquí, nunca me lo hubiera imaginado, la vida da muchas vueltas. Y bueno, vamos a hablar de desarrollo personal. La finalidad del podcast siempre es traer conciencia e información. Así que vamos a tocar varios temas que, bueno, ya los iremos mencionando según vaya la entrevista avanzando. Perfecto. Y bueno, solo tenemos una hora. Tienes muchísimo conocimiento y hay mucho por donde preguntarte. Bueno, la aprovecharemos bien, no te quepa duda. No, sin duda. Y bueno, Le ahora sacaremos tuyo. quería más que nada empezar con la de que es para ti, o sea, que es un coach y por qué crees que necesitamos uno. Yo siempre me he basado en varios mentores o coach a lo largo de mi vida, lo veo una pieza fundamental en el aprendizaje y desarrollo de cualquier persona. Así que qué mejor que tener mi primer coach conmigo. Así que te dejo a ti. Bueno, primero agradecerte la invitación, ¿vale? Como bien saben los que me siguen y tú, que no me prodigo mucho en directos y eso, porque creo que hay una saturación bestial, pero bueno, cuando me lo pedís gente que realmente considero que podemos pasar un rato ameno y compartir y que tenemos, bueno, un pensamiento más o menos, ¿no? Parecido, pues para mí es un placer el poder estar con vosotros. Por otra parte, has dicho una cosa muy interesante y es que has hablado de dos conceptos, del coach y el mentor, ¿no? Mm, El coach en desarrollo personal, para explicarlo muy sencillo, es un poco el concepto de estado actual, estado deseado. Bueno, pues todo lo que pasa en medio, que es el proceso, ¿no? Porque sí que es cierto que sabemos desde dónde partimos, pero bueno, tenemos una ligera idea de hacia dónde queremos ir. Pero bueno, durante el proceso pueden pasar muchas cosas, como tú bien sabes. Bueno, es una persona que intenta acompañarte, ¿sí?
obviamente no te marca por dónde tienes que ir, qué es lo que tienes que hacer. Y esa es la principal diferencia con el mentor. Yo que soy coach y mentor, el mentor es más de la rama profesional, ¿vale? Por lo menos aquí. Cuando trabajamos mentoría sí que se indica o se especifica más a la persona qué pasos a dar, ¿no? Porque estaríamos hablando de que a lo mejor el mentor es especializado o experto. Experto no es una palabra que me guste mucho, pero se utiliza. O experto en la materia y lo que hace es intentar, más que acompañar, es dar como ítems, ¿no? Del trabajo a realizar por parte de la persona que quiere pues emprender o mejorar profesionalmente, crear un negocio. Entonces, el coach, cogiendo la palabra a nivel etimológico, ¿no? De Hungría, era carruaje, ¿no? Pues tú coges el carruaje en un sitio y básicamente que te lleven a otro, ¿no? En este caso no te llevan, sino que te acompañan. El proceso que hay entre un estado y otro. No tenía ni idea de lo de Hungría, ahí sí que me ha sorprendido. ¿Y por Sí, qué? bueno, porque la gente lo relaciona más con el coach deportivo, tal vez, Sí, ¿no? también, sobre todo a la gente con bueno, más influencia inglesa. Pero ¿por qué recomendarías a alguien coger un coach? Yo, la verdad, Esto es como si... Sí, no sé por qué sí, me pero fui esto es como... motivada a cogerlo, pero Esto es como si te preguntara yo a ti por qué hay que tener entrenador personal, ¿no? O por qué hay que tener un fisio, o por qué... Bueno, porque el cerebro también es un músculo que hay que entrenar. Y igual que aprendemos, por ejemplo, a entrenar a nivel técnico y metodología, pues ¿por qué no saber entrenar también nuestro cerebro, nuestra mente, ¿sí? Y por qué no buscar a alguien que te acompañe en esos procesos que a lo mejor tú obviamente no tienes las herramientas o desconoces completamente. es que me he encontrado mucha gente cuando le puede hablar de los coach o yo hice el curso de life coach y tú, ¿por qué necesitas un coach? Sí, no, o ¿por qué necesitas un entrenador? A ver, primero que están los ojos que, lo que ven lo que tú no ves y que siempre hay algo que mejorar, siempre. Por Y supuesto. me he visto un poco en la disputa de cómo explicarlo y a la vez en el buen sentido de que yo me siento orgullosa de haber tenido a alguien que vea más por delante de mí, no como, como soy entrenadora no puedo tener un entrenador, al contrario, siempre hay algo mejor que tú, o ya no solo mejor, sino que te puede abrir a ver otras cosas. Vamos, yo lo veo súper fundamental. Bueno, tal vez las personas tienen más identificado el concepto deportivo, ¿no? O físico, o tienen claro que tiene que existir una figura que te asesore en ese aspecto, o que tiene que haber una persona, ¿no? Como un médico, ¿no? O tener tu propio médico, tu propio fisio, tu propio masajista. Bueno, pero ¿y qué hacemos con esto de aquí, ¿no? Con estas Sí. 100.000 millones de neuronas que tenemos, ¿qué hacemos? Algo tendremos que hacer con ellas, ¿por qué no entrenarlas, no? Y entrenarlas pues con personas especializadas en eso. Perfecto. Pregunta clave. ¿Cómo lidiamos con la incertidumbre, Fran? Buena pregunta, ¿no? Y recurrente en estos tiempos, ¿no? Yo me preguntaría que qué es la incertidumbre, porque mira, si te fijas un poco lo que está pasando ahora, si nos remontamos a hace 12 años atrás, en la primera crisis, 2008, sector inmobiliario, ¿no? Hay como una catarsis de todo, ¿no? Como un nuevo paradigma, todo se mueve. Claro, yo te preguntaría a ti, ¿y cuándo no hemos estado en incertidumbre? Porque realmente para mí me cuesta encontrar un periodo de tiempo que realmente alguien sepa lo que va a pasar. Fíjate, los economistas hace años eran capaces de hacer una predicción a nivel económico a vista 4 o 5 años. A nivel, a día de hoy es imposible hacer una predicción que va a pasar mañana. Fijaos que hay una frase muy buena que decíamos, el día que estornude China, ¿no? Pues mira, China ha estornudado, se ha Ostras, resfriado, es ¿no? verdad. Sí, sí, y la verdad es que ha sido un impacto, bueno, es lo que tiene la globalización, ¿no? Mm. Mira, a mí me gustaría recordar que hace muchos años descubrí un término que se utiliza mucho en el marketing, que es el concepto VUCA. No sé si lo conoces porque habíamos hablado, creo, en el curso, ¿no? ¿Busca? Bueno, VUCA son 4 siglas que son inglesas, que obviamente tú seguro que lo dices mucho mejor que yo, con lo cual te las voy a decir en castellano, ¿no? Vale. Que serían volatilidad, ¿sí? Ajá. Incerteza, ¿no? Es como es el mundo, ¿no? Volátil, Uncertainty, sí. incierto,
Sí. complejo y ambiguo, Ujú. ¿no? Son las 4 siglas. Fíjate, es que realmente el mundo es así, es completamente volátil, ¿no? El cambio es lo único constante en el universo, ¿no? Lo decía el señor Heráclito hace unos cuantos años ya. Incierto, o sea, no sabemos. Complejo, sí, porque en la vida 2 más 2 no siempre son 4. Y ambiguo, ambiguo, o sea, la realidad es neutra y cada uno la interpretamos de una manera diferente. Sí, Entonces, la cuando nosotros neutralidad. trabajamos el concepto, sí, cuando trabajamos el concepto de la incertidumbre, yo siempre digo que no hay que temer a la incertidumbre, porque para mí incertidumbre es, por ejemplo, crear escenarios que pueden darse, ¿no? Pero no sabemos. Mm. Ha pasado esto y la gente empieza a pensar si me quedo sin trabajo, si mi empresa cierra, si tengo que cerrar mi negocio, si realmente no podemos salir de casa, si realmente nos están engañando, si esto es una conspiración, ¿no? La gente empieza, ¿no? Su hemisferio derecho va a tope, ¿sabes? Imaginación. Claro, la incertidumbre para mí es una mala gestión de los posibles escenarios. Tú tienes 2 opciones. Tú puedes crear escenarios, y no me parece mal. No me parece mal que pienses qué podría ser, ¿no? O qué podría pasar. Pero a nivel emocional, el problema es cuando te sitúas en un escenario que no es real. Si tú en el aquí y ahora te preparas para ese posible escenario, me parece perfecto. Porque es a lo que nosotros invitamos. Lo que nos afecta a nivel emocional es situarnos en un espacio-tiempo que no se corresponde con la realidad. O sea, es posible que te echen del trabajo, es posible que cambien las cosas, es posible que tengas que cerrar tu negocio, existe esa posibilidad. No ha pasado, no ha pasado, pero aquí ¿qué podemos hacer? Tal vez podemos empezar a entrenarnos por si eso se da. Si eso llega, nuestro margen de maniobra va a ser mucho mayor. Que si realmente entro en esa espiral de pensamientos recurrentes negativos, ¿no? Y resulta que me sitúo ya en algo que realmente no ha ocurrido aún. Y Que generas sería miedo un y poco el estrés. concepto de preocuparme y ocuparme, ¿no? Es como esa... Preocuparme, sí, ocuparme antes de. Pero bueno, generas miedo y estrés, que al final es mucho de lo que está pasando en la pandemia. Había Y encontrado preocuparse no algo. es malo, ¿eh? Preocuparse no es malo si lo haces bien. O sea, si te Bueno, ocupas te antes de ocupas. tiempo, Sí. claro, esto es como hacer pretemporada, ¿no? Pues está bien hacer pretemporada, ¿sí? Lo que pasa es que cuando nos lo llevamos al terreno emocional, tenemos muy... Hay las palabras las tenemos muy conceptualizadas en nuestro cerebro y es como preocuparse es malo, ¿no? Inquietarse, la incertidumbre es mala, ¿no? El concepto de palabra buena, palabra mala, ¿no? Mm, sí, bueno, el que nos hemos dejado implantar. Había encontrado un texto de Edgar Morin, así buscándolo de la incertidumbre, por haberte hecho una pregunta que no tenía nada que pensar. Y, ostras, qué pregunta más. Porque a mí la incertidumbre, la verdad es que me causa ansiedad. Un poco el no saber, y ahí es cuando me hago las preguntas para lo que, como tú has dicho, para decir, no ha pasado, ¿qué puedo hacer para, en el caso de que pase, qué es lo que yo puedo hacer? Pero fíjate, ¿no? Tú dices, me crea ansiedad. Claro, yo creo que utilizamos esa palabra con demasiada ¿Nerviosismo? facilidad. Sí. Sí, ¿no? Inquietud, 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 ¿no? inquietud, sí. Porque ansiedad, claro, yo te invitaría a tener una crisis de ansiedad, por ejemplo, y No, verías no, que no no. es nada agradable. No es Sí, nada sí, sí, agradable. Por eso te decía que al final las palabras son muy importantes, ¿no? sí. Tienen mucho poder en nuestra El mente. poder de la palabra, sí, sí, Mm. cierto. Pues él decía que lo que nos han vendido que lo más importante es tener certeza, pero el COVID ha recordado que siempre hay incertidumbre en la vida y que podemos estar tristes por ello. Y que no podemos estar tristes por ello. Pensamos que tenemos control y se va a ir transformando lo que no conocemos, se va a ir transformando lo que no conocemos en impulso por saber. Es decir, que al menos lo que yo no conozco, que al menos me genere curiosidad, conocimiento por querer saber. La única manera de superar es tener un pensamiento que incluya al todo, entender que somos una comunidad y que lo que a ti te afecta, a mí me afecta. Iría un poco por ahí la respuesta. O sea, al final,
lidiar con la incertidumbre puede también pensar que todo lo que está pasando tiene que estar pasando y aceptarlo. ¿Y cuál sería la otra opción? La resistencia, el Sí, rechazo, claro. ¿no? No quiero que pase lo que está pasando, porque a mí no es justo. Víctima. Claro, mira, fíjate, ahora que dices esa palabra, ¿no? Al final el concepto también es qué quieres ser, ¿no? Si quieres ser víctima o protagonista de tu vida. Ujú. Víctima, sin frivolizar con las palabras, ¿eh? ¿Vale? Porque hay muchos tipos de víctima. Pero víctima se caracteriza, por ejemplo, con no puedo hacer nada, no está en mis manos, tendré que esperar que alguien solucione mis problemas, ¿sí? Pero me genera ese estrés, ese cortisol, esa angustia, ¿sí? Pero es una posición como cómoda e incómoda a la vez, ¿no? Porque es como, me gustaría cambiar las cosas, pero claro, si no puedo hacerlo. Claro, tú fíjate lo que yo te planteo ahora, ¿vale? Y esto es muy experimento, ¿eh? Tú imagínate que quieres ser protagonista. El protagonista, ¿qué crees que es lo primero que hace con la situación? Reflexionar Vale, pero ¿para qué? para actuar. Pero antes la tienes que aceptar. Bueno, claro, sí. Claro, si no la Ya de aceptas, entrada, sí, sí. claro, si no la aceptas, no hay reflexión, no hay acción, no hay análisis. Vale. Ahora fíjate si tuviéramos el siguiente superpoder que podemos tener, pero es una cuestión de decisión voluntaria. ¿Eh? Yo te digo a ti, mira, eh, yo no he sufrido un confinamiento, sino que he decidido retirarme 2 meses. O sea, tú lo que haces es, vale, una vez aceptada la situación, le digo a mi mente que he sido yo el que ha decidido que eso suceda. Ujú. Porque eso te pone en predisposición de hacerte responsable y ocuparte. ¿Qué es la diferencia con la víctima? Es yo no lo he elegido, yo no lo quería, ¿por qué me tengo que esforzar? Pero yo soy protagonista y digo, no, no, la gente yo sé que está confinada, pero yo lo que he hecho es un retiro espiritual, ¿sí? Para poder Totalmente. ver mis cosas, para poder crear, ¿sí? Para poder creer. Y es un Totalmente. tema de un cambio de visión o de pensamiento. Es que además, justo me acabas de acordar algo que he visto hoy que dicen, ¿qué has estado? Pues aquí sanando mis traumas ancestrales, rediseñando mi ADN, repasando mis Te lecciones tengo del alma. congelada. Uy, ¿ahora? Repasando mis señales del alma, recultivando espacio para el flujo de abundancia y agradeciendo mucho todo el proceso. ¿Y tú? Y ahí me ha dado, es verdad. Sí, es una lección, como tú dices, obviamente hay cosas pasando, pero yo me lo he tomado también como Sí, tú. bueno, Salvo sí. lo de- Bueno, te pierdo por momentos, ¿vale? mis señales. Que esto es un clásico en Instagram, ¿eh? Sí, Pero no hay problema. Yo sigo hablando, ¿vale? vale. Eso, Haremos como si sí, nada. sí, haré como si no pasa nada. Quiero decir, al final es lo que tú decías. Si yo tengo la capacidad de aceptar la situación y hacerme responsable de ella, y de cierta manera, aunque yo sé que es posible que sea un autoengaño, el hecho de decir yo he aceptado o yo he decidido vivir esta situación, es en el momento en el que yo estoy preparado para hacerme responsable, ¿no? Y actuar, que al final es la única vía, la acción para salir de la situación si no es la que quieres. Actuar. ¿Y cómo nos aconsejarías afrontar la nueva normalidad? Es que ahora todo el mundo dice que vuelva a lo normal, pero yo os he dicho que nada va a volver a ser normal. Parezco Vale, entiendo que me has preguntado sobre la nueva normalidad, ¿no? Sí, me he congelado. Vale, mira, yo tengo muy claro que muchas veces yo hago un vídeo y lo cuelgo en Instagram y tal, y pongo el Bella Ciao, ¿no? Y hablo de la resistencia y bueno, soy un poco rebelde, ¿no? Pero de manera consciente, ¿no? Sí, No es un grito ni un canto a la anarquía en absoluto, ¿eh?
Mira, yo espero y deseo que la normalidad como es entendida por el ser humano no vuelva, porque no me queda claro qué es la normalidad, porque supongo que para ti será una cosa, para mí será otra. Yo, por ejemplo, nosotros en estos 2 meses, para nosotros han sido normales, porque hemos seguido trabajando igual, incluso hemos tenido más trabajo, eso en el área profesional. En el área personal he de reconocer que aunque tengo una inteligencia eh, interpersonal e intrapersonal trabajada, tampoco es que necesito estar quedando con gente continuamente porque me dedico a trabajar con gente y realmente uno aprecia muchísimo el tiempo para uno mismo, ¿no? Y que creo que es necesario porque forma parte del autocuidado también. Entonces, claro, ¿qué es normalidad? La gente lo que entiende como normalidad, o sea, no va a volver. Pero, pero es que yo pienso que nos tenemos que ir acostumbrando, ¿no? A estos cambios, ¿no? Porque pueden ser económicos, ahora ha sido un virus, una enfermedad, pero a mí me da, ¿no? Sin ser, ¿no? Gurú predictivo, ¿no? De que es posible, de que pasen muchas más cosas que nos afecten. Porque es que ahora estamos Queda tan... grabado, ¿eh? ¿Te imaginas? ¿No? De aquí 2 años Iker Jiménez hablando de nosotros. Sería top, ¿eh? Quiero decir que yo creo que esto es la normalidad. Te puede gustar más o menos. Te puede molestar más o menos. Porque te va a obligar en cierta manera a moverte, ¿no? Estamos en la época del emprendimiento, en la época de crear, ¿no? Ya se sabe que de aquí 10, 15 años, el 40% del trabajo que ahora hace una persona ya no lo hará. O sea, estará todo robotizado. Aquí en España, porque estamos a la cola del mundo y llegará a lo mejor muy tarde. A lo mejor llegan los robots con boina, no lo sé, pero llegarán, ¿sabes? Entonces, más vale que nos vayamos preparando, ¿no? Para todo aquello que está por llegar. Y yo creo que eso es la vida. Es que si no, tiraríamos del concepto de Platón y la caverna, ¿no? Estaríamos aún viviendo en las cavernas, ¿no? En la oscuridad, pintando ñus en las paredes. Es cierto que el mundo avanza mucho más rápido que nosotros. Es así. Porque el desarrollo personal es una decisión voluntaria, completamente voluntaria. No es una obligación. Entonces, ahora aquí se empieza a hablar de desarrollo personal. Y aunque parece que esté muy de moda, no creas que la gente tiene mucho desconocimiento. O sea, a mí me dicen aún que si estoy en una secta, ¿sabes? Estamos en 2020 ya, o sea, Tony Robbins hace años ya que habla, ¿no? Encima de una caja de fruta y nadie le dice que es un sectario, no sé. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces lo Totalmente. de la nueva normalidad, pues no sé, no sé. Yo creo que hay gente que le encantaría que no cambiase nada, seguro. Sí, no sé cómo lo van a afrontar tampoco, porque conozco algunos. Bueno, mira, yo te lo explico e insisto, yo creo que mis palabras a veces hay que cogerlas con pinzas, ¿no? Porque pueden sonar frívolas, pero en este país existe un estado de bienestar que permite a muchas personas seguir viviendo, seguir comiendo, seguir pudiendo ir al bar. Sabes que aquí se han abierto los bares, ¿no? Y las iglesias antes que los centros deportivos, ¿no? Es un poco un reflejo de nuestra cultura, ¿sí? Nuestra educación. Somos el bar de Europa, es así, o sea, la gente va loca por coger una terraza en un bar. Bueno, mira, yo le digo una cosa a las personas que acompaño, les digo, en estos momentos conseguir el éxito personal y profesional, como cada uno lo entiende, ¿eh? Es más fácil que nunca. Aunque parezca muy complejo, es más fácil que nunca, porque hay mucha gente que no está haciendo nada por y para. Entonces, en cuanto tienes, por ejemplo, cultivas un poco más tu inteligencia lingüística, simplemente, que esto significa leer
y escuchar a gente que realmente sea buena comunicadora, es que ya te diferencia del resto. O sea, es que el listón yo pienso que está muy bajo. Sí, en España la verdad que no está muy... Mira, yo Al pienso, vivir si fuera yo te llevo das 12 cuenta años, de cómo claro, nos yo ven. pienso, El país pandereta, mucho dicen, o cuando comentan así de tu país, pues te duele, claro. bueno, porque son clichés, pero todo cliché, como los memes, ¿no? Tiene algo de verdad, ¿no? Quiero decir, yo cuando pienso, yo llevo 12 años, ¿no? Viviendo de lo que me apasiona y teniendo trabajo durante 12 años sin parar, pienso, joder, pero si yo no soy ningún Einstein ni nada, o sea, no me considero nada absolutamente especial ni un privilegiado de la mente. O sea, yo estoy convencido de que hay gente muchísimo más inteligente y capaz que yo. Pero la fortuna para mí es que yo me di cuenta y ellos no. Muy honesto. Sí. Sí, es que es verdad, al final es querer hacer algo, son las ganas. Totalmente. Hombre, sí, tú pregunta a la gente cuál es tu talento y les explota la cabeza porque no tienen ni idea. Te podrán decir a lo mejor una capacidad, pues se me da bien, yo qué sé, cantar, yo qué sé. Pero no hay una introspección, ¿sabes? No hay una forma voluntaria de decir, oye, quiero conocerme, quiero saber, oye, quiero Curiosidad. saber, claro, quiero saber en lo que puedo ser el puto amo. O sea, ¿por qué no? ¿Qué se me da bien hacer? O sea, ¿yo por qué tengo que ser igual que todo el mundo? Pues a lo mejor tengo algo que la gente necesita y le interesa. Me pregunto qué te preguntaría yo en la primera sesión. No lo comentemos, pero sí creo que fue un poco por ahí también de qué hago, ¿no? Y que con todo esto yo quiero hacer algo diferente. Cuando tienes esa Claro, sensación de que tienes que algo más que hacer, que estás aquí claro, por algo. claro, es cuando tienes esa sensación, pero no sabes de qué, ¿no? Es como, yo tengo que liarla en algún momento de mi vida, en algún sector, en algún área, tengo que agitar el mundo, pero no sé muy bien qué podría hacer, ¿no? Y Ujú. esa es la búsqueda del talento, ¿no? Por ahí se empieza, por el autoconocimiento. Ahí estoy, por ahora en la otra punta, agitando un poco también la conciencia. Bueno, sabes que esto es para toda la vida, o sea, Sí. el aprendizaje y el autoconocimiento. A mí muchas veces las primeras preguntas de la gente que empieza los cursos o que se plantea en algún momento el poder ayudar, tal vez como ayudas tú a otras personas, son las mismas. ¿Cuánto tiempo voy a tardar? Eh, eh, ¿Cuándo me conoceré? ¿No? Y cuando te preguntan a ti directamente, obviamente, oye, ¿tú cuánto tiempo tardaste en...? Claro, y yo cuando les digo, pues mira, yo cuando llevaba 8 años me di cuenta un día de que me daba igual quién entrara por la puerta de mi aula porque podría trabajar con ella, ¿no? Y te dicen, ¿8 años? Sí, 8 años. Pero no quiero decir que es antes de esos 8 años no hiciera bien mi trabajo, sino es una sensación que es cuando llegas a la certeza, es decir, no, es que yo valgo para esto y lo hago muy bien y soy muy bueno. Ojalá nos lo enseñaran desde pequeños, como comentan, como una asignatura obligatoria. Inteligencia emocional. ¿Por qué no lo hacen? Esa sería la Inte- pregunta. Bueno, ya, no me quiero meter en política porque yo también soy bastante... No, pero no tienes por qué hablar de política, puedes hablar del sistema. Bueno, supongo porque los padres mismos no buscan y no piden por ello. Porque yo a mis hijos sí que buscaré llevarles a un centro donde se desarrollaran aptitudes de inteligencia emocional y que les enseñaran cosas muy básicas, desde respirar. A ese punto de básico voy. Pero si el padre no ve esa necesidad porque él mismo no es consciente de que lo necesita, o sea, ¿a quién educamos entonces? Primero hay que despertar a los futuros padres, porque creo que ya los padres ya no van a conectar con esto. Es decir, mi generación, hola, despierten, ¿no? Que cuando tengamos hijos, pues, ¿qué quieres para tu hijo, sinceramente? Que no sepa sentir las emociones, que esté siempre reprimido, que no sepa Mira, cómo aquí están hablando de borregos, de manejarlos. manipulación, Sí. de inducción.
Y es la también. realidad. Mira, Sí, tú has dicho algo muy interesante, ¿no? Yo llevaría a mis hijos a un sitio donde pudieran estudiar inteligencia emocional. Sí, si lo hicieras aquí en España, lo podrías hacer hasta que llegue a la educación obligatoria. Y ahí se acabó. sí. Se acabó todo eso. Y claro, tú lo llevas a una escuela por proyectos, por ejemplo, Montessori, ¿no? Y trabajo colectividad, creatividad, colaboracionismo, Arte. ya, y claro, sí, pero llega la educación, o sea, educación secundaria obligatoria y eso se desaparece. Bueno, es que Y debería no hay ser obligatoria. profesores, claro, y no hay profesores. O si los hay, el sistema tampoco les permite, ¿sabes? Entonces, claro, es que habría que hacer un cambio ya desde la base, ¿no? Tendría que haber un cambio de sistema, porque si no lo que dices es imposible. Tendríamos que ser esos padres salvajes, ¿no? Que enseñan a sus hijos en esa furgoneta viajando por el mundo. Bueno, es una de las cosas que me gustaría mucho agitar, que la gente demandara ese tipo de, bueno, de conocimientos. Sí que hay escuelas que Bueno, lo siguen, pero sí que es verdad que no es secundaria obligatoria. mira, al final yo pienso que cada uno de nosotros, ¿no? Tenemos una onda resonante. Entonces, el concepto de, claro, ¿qué voy a hacer yo solo? Que nos han metido en la cabeza, ¿no? Si yo hago el cambio solo, ¿para qué sirve? Ya, pero si yo toco o trasciendo en otros, tú en otros, ellos, yo siempre le digo a los alumnos, escuchar, compartir, El efecto compartir, dominó. explicar, Ujú. explicar. O sea, decirle a la gente, no que lo hagan. Escucha que hay otras ventanas. O sea, no siempre tienes que mirar desde la misma. ¿Sí? Crear inquietud. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿No? Al final el concepto es eh, tocar a toda la gente que puedas, ¿no? Y Sí, yo, obviamente hablabas de los padres, ¿no? Pues los padres sí. son los primeros que tienen que creer que eso es posible. Ahora se me congela a mí. Voy a seguir hablando como si nada también. Ahora has vuelto. Te tengo congelada, ¿eh? Pero Sí, yo voy yo también leyendo por aquí antes. lo que van poniendo. Vale. Y Estaba aquí entreteniéndome con los comentarios. está muy bien, pero más o menos hemos ido respondiendo. Lo Sí, segundo ya era cómo gestionar la ansiedad y de la gestión emocional. vale, eso daría para unos cuantos directos. Mira, el tema de... Y Sí, tú por claro. encima. Sí. El tema de la ansiedad, insisto, es una palabra, es como fracaso, ¿sabes? Son Sí, palabras esa la tan aprendí potentes, contigo. claro, con tanto peso que yo no soy muy partidario porque la ansiedad es algo fisiológico, ¿sí? Es el concepto ese de me cuesta respirar, no sé, yo nunca he tenido un ataque de ansiedad, pero bueno, los he visto, me los han contado. Al final, yo tiraría más por lo que tú decías, ¿no? ¿Cómo podemos aprender a gestionar las emociones? ¿Sí? Fíjate, cuando hablamos de inteligencia emocional, ¿no? Lo más importante es aprender a identificar y reconocer. Si ya logramos eso, ya hemos avanzado mucho en la inteligencia emocional. Porque tal vez por desconocimiento le estamos llamando, estamos etiquetando o reconociendo una emoción y le estamos poniendo un nombre que no se ajusta al real. Y es muy importante cómo le hablamos a nuestro cerebro, ¿no? No es lo mismo decirme, creo que tengo ansiedad, a creo que estoy preocupado, inquieto o nervioso, ¿no? Porque Totalmente. se somatiza también, tú lo sabes, que se somatiza y lo que haces es alimentar, ¿no? Ese concepto, ¿no? Entonces, yo siempre digo que hay que navegar en tus emociones, profundizar, ¿no? Siempre digo, cuando tengas un día de mierda, ¿no? Aprovechalo, ¿sabes? Vívelo con intensidad. O sea, al final es tu mierda, ¿no? Pues
yo qué sé, conócela, siente, reconoce, sé capaz de ser consciente de por qué y para qué me está pasando esto, ¿no? ¿Cuál ha sido el detonante? Si he tenido un impacto emocional externo, o yo misma me he creado la emoción, ¿sabes? A través del pensamiento. O sea, yo puedo estar en mi casa tranquilamente, ¿no? Viendo Los Simpson y comiendo ganchitos, ¿no? Y empezar a pensar que el mundo se va a la mierda. Y puedo entrar en un estado, ¿no? Sí, catatónico total, ¿no? Y decir, Dios, yo no sé qué pinto en este mundo. Y a lo mejor no me ha pasado nada. Entonces, claro, la inteligencia emocional es súper compleja porque yo siempre digo que cuando yo estudié neuropsicología y neurociencia, entender el cerebro, cómo funciona, me ayudó muchísimo, ¿no? El ver qué reacciones, qué químicos, ¿no? Qué neurotransmisores, qué hormonas, cómo se empieza a mover todo, ¿no? Para mí es fascinante el cerebro, ¿no? A nivel de construcción, ¿no? Cómo la amígdala, ¿no? El sistema límbico es capaz de secuestrarnos, ¿no? Y bloquear nuestra razón, ¿no? Nuestros filtros, ¿no? Como el cerebro primitivo, ¿no? Los impulsos se apoderan de nosotros. Es Es reptiliano. todo. Sí, sí, sí. Claro, yo te diría, para gestionar bien las emociones, primero hay que entrenar este de aquí, ese neocórtex, ¿eh? Yo siempre digo que el cerebro es como una discoteca y aquí están los porteros. Claro, si tú no tienes porteros entrenados, ¿sabes? Y fuertes, ahí entra y sale allí en el cerebro, hay una fiesta allí que no hay quien la pare. Entonces tienes que tener a alguien ahí que diga, no, mira, usted no puede entrar, ¿no? Con esas pintas, usted no entra. Y no dejar, sí, y no dejar salir a según quién también, porque tal vez, ¿no? A veces, si dijéramos lo que pensáramos, ¿no? Sería complicado. Entonces, para mí, la inteligencia emocional, lo principal es identificar y reconocer. Y entender las emociones, claro. Sí, porque la gente habla sobre todo de controlar, ¿sabes? Y no se pueden controlar. O sea, surgen de manera natural y brusca, son temporales. Eso es lo bueno, que son temporales. ¿Ocho Depende de minutos, ti. dicen? ¿8 minutos de una Bueno, emoción? ¿qué dices tanto? ¿Tú puedes estar 8 minutos ahí en la ira? Espero que ¿Eh? no. No, pero bueno, no me acuerdo dónde escuché lo de los 8 minutos de una emoción y que si luego sigues Yo pensando en la lo veo emoción, mucho, ¿eh? si Lo veo mucho sigues. para según qué emociones, ¿eh? Bueno, sí, claro, pero más él hablaba un poco de que sigues dándole vueltas. Entonces, Bueno, que si pero eso, sigues, ocho eres minutos, tú. 8 años. Ocho Por eso, años que si a quieres. partir de los 8, si sigues con la emoción como Sí, máximo, ya eres tú que le estás dando bombo. sí. Son temporales. Yo creo que va más, sí, tal vez es el tiempo que tarda en activarse y desactivarse la amígdala, ¿no? Que baje la intensidad y tú como recuperes otra vez la racionalidad, ¿no? Puede ir por ahí. Entonces, sí, claro, es bueno porque son temporales. O sea, yo sé que entre que yo pienso que te voy a arrancar la cabeza y lo hago, es posible que se me pase las ganas. Están los 10 segundos que dicen de la toma de decisión, que aún te puedes cambiar. Ay, uy, se me ha congelado mucho. Escucha. Ahora, es que te lo tengo muy congelada la cámara. Cargando. Nada, lo de arrancar la cabeza, mi teléfono se ha bloqueado. Pero bueno, ¿me escuchas al menos? No. Sí, 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 yo te escucho. Bueno, pues ya está, Chicos, parece que decirle que se lo va. escucho perfectamente. Ya se escucha, se escucha. Bueno, Vale, tenía ya estoy la última. ¿Qué enviando papel tiene mensajeros. los he recibido?
Te voy a ir a la última pregunta, por si acaso veo que esto ya se me va. ¿Qué papel tiene la autoestima en nuestra vida? Bueno, yo creo que mira, sí, hay temas capitales. Autoconocimiento, autoestima, inteligencia emocional. Yo creo que es la base ya para hacer un trabajo consciente de introspección. La autoestima no es genética, se tiene que trabajar y es un trabajo que obviamente le tenemos que dedicar mucho tiempo y durante prácticamente toda nuestra vida. Es un concepto muy manido también, ¿eh? Esto de la autoestima, ¿no? Ya a mí personalmente me cansa un poco. Yo prefiero trabajar el tema de la confianza, confiar en uno. Porque la autoestima al final parece que sea solo el quererse, ¿no? Pero a mí me mola querer a mis dragones, conocer mi lado oscuro, ¿no? Vivir en las sombras, ¿no? Mm, el Joker me encanta, no sé, no tiene por qué ser todo Wonder Woman, Capitán América, Thanos es un crack, ¿no? Porque quiere el equilibrio en el mundo y quiere matar a la gente y nadie le entiende. Yo creo que es conocer todo, sí, es conocer todo eso de uno. La autoestima, cuando la vendemos tanto, yo creo que hace más efecto rebote, ¿sabes? Es como la psicología positiva, ¿no? De Cuando la afirmaciones. transmites tanto, sí, sí, al final puedes hacer el efecto contrario, ¿no? Te tienes que querer, te tienes que querer, te tienes que querer, es lo más importante, te tienes que querer. Bueno, oye, pero yo a lo mejor hay temporadas que me quiero menos. O que me mola más querer a mi Dark Shadow, ¿sabes? No sé. ¿Por qué no? ¿No? Forma parte de mí también. O sea, ¿por qué no me voy a querer en esa parte? Aceptar todas tus partes, vaya. Sí, porque tengo que convivir con ellas. No, no, no hay otra opción. O sea, mira, fíjate, vi un documental que es en castellano en Amazon está como electrocutado, en inglés está como Charged, de Eduardo García. Es una historia de un tío que se electrocuta, ¿vale? 2400 voltios, está a punto de palmarla, ¿sí? Historia épica, superación. Pero ¿sabes lo que me gustó de este documental? Que hay un momento en el que tiene una conversación con su padre y él le dice a su padre, la persona que más me quiere me ha dicho que soy, porque él es un tío súper positivo, ¿sabes? Es típica historia de superación, no la puta, no, no, yo, porque yo voy a recuperar mi vida y tal, ¿no? Y empieza a dar charlas, típico, 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 ¿no? Pero hay una parte que ella le dice a él, eres una persona súper positiva, que irradia positividad, que habla a los otros de superación, pero en tus ojos no hay felicidad, ¿sabes? Y yo dije, hostia, claro, muchos nos dedicamos, mucha gente se dedica a lanzar hay que luchar, hay que ser positivos, vamos, ánimo, y le miras a los ojos y no son felices. Bueno, dime lo ¿Sí? que. ¿Cómo es la frase? Bueno, dime de lo que careces. No, dime de lo Bueno, que dime de lo que presumes y te diré asumes. de lo que careces, ¿no? Pero bueno, ¿Y sabes qué me vino a la mente? fake it Me till vino a you la make mente it. me vino a la mente las redes sociales, Vale. directamente, ¿no? Porque cuando tú, hostia, yo he trabajado con gente que a lo mejor tiene mucho peso en las redes sociales y conoces su vida y dices, hostia, es que no están bien. Y yo pienso que es mucho más duro no estar bien y tener que demostrar que lo estás a no estar bien y decir, no, no estoy bien. Y ya, exacto. Y ya, y ya. Por eso te decía que la autoestima, claro, es como un machaque continuo, ¿no? Te tienes que querer, tienes que pensar te tienes que hablar bien, no te puedes castigar. Ya, pero ¿y cómo lo hacemos eso? Si nos han enseñado que somos culpables y que merecemos un castigo continuamente.
las personas no hacen más que castigarse. Anorexia, bulimia, síndrome del atracón, ¿sí? Autolesiones, Relaciones tóxicas. recurrentes, Sí, mismo ciclo, sí, sí, sí. pero como castigo, me estoy castigando. Y de paso castigo a los que tengo alrededor. O sea, el castigo está muy presente en nuestras vidas. Entonces, cuando utilizo la psicología positiva y la autoestima en ese sentido, claro, es como tú estás fuera viendo a esas personas, no sabes leer que en sus ojos no existe la felicidad, pero dicen que son felices, y te sientes peor, porque dices, joder, aquí todo el mundo es feliz menos yo. Sí. Esto es una putada, ¿no? O sea, meterte en Instagram para una persona con baja autoestima es una putada. A mí me pasó con el ejercicio. Uf, luego empezó el confinamiento, dije, a mí no me apetece entrenar en casa. Y empezó Claro. una oleada de gente entrenando súper motivada y yo pensé, ostras, yo era entrenadora y no me apetece entrenar. ¿Cómo se lo digo a mis clientes? ¿No? Dije, mira, esto es tu entreno, yo voy a tomarme un mes de descanso. Bueno, en principio un mes porque creía que iba a ser más corto. Pero me Ya. leí libros, hice muchísimas cosas que jamás le hubiera dedicado el tiempo. Bueno, hice hasta el Glute Challenge. El challenge se dice de glúteos 22 días y de ahí empecé a hacer las entrevistas y de ahí ha salido este podcast. O sea, que todo ha salido de algo. Pero es verdad que la sensación que daba en internet es así. Y al final la Bueno, gente pero se porque, deprimía, se sentía que no estaba haciendo nada y todo el mundo hace. Y tampoco es la realidad. Yo me grabé y le dije, mira, yo no estoy haciendo, yo hago esto para motivarme a hacer algo, porque obviamente algo hay que hacer de ejercicio, de moverse y sienta bien a la mente, pero que si no te apetece, no te apetece y te respetes. claro, pero yo pienso que también tiene que salir alguien en las redes diciendo que a veces todo es una puta mierda y que se siente mal, ¿no? O sea, no sé, yo por ejemplo, el otro día me apeteció hacer el último vídeo que hice diciendo escucha, que si nosotros en algún momento, a través de nuestra comunicación, damos a entender que aquí el cambio, esto es pim pam, o sea, pues perdón, porque no es así. O sea, yo también sigo lidiando con mis dragones y con mis días que te levantas y dices, hoy va a ser un día duro, ¿no? Lo que pasa que sí que es cierto que cuando llevas tanto tiempo entrenando, necesitas 10 minutos para salir de ahí. Ya Sí. no necesitas 6 meses, ¿sabes? Eso es el entrenamiento. El entrenamiento no es eliminar, sino el ser consciente, el darte cuenta rápido y solucionarlo lo antes posible. Pero que no se piense la gente que el desarrollo personal es flotar o ser budista. Yo siempre he dicho que, porque la gente dice, claro, los budistas, digo, coño, si yo estuviera allí en el Tíbet, ¿sabes? Rodeado de nieve y de yaks, con un dedo en la nariz, pues tampoco me molestaría mucho la vida. Porque, y yo siempre le digo, perdona por el lenguaje, ¿eh? Pero yo siempre digo, a ver si os pensáis que al monje budista le gusta que le toquen los cojones, ¿no? Porque si va alguien allí a tocarle los huevos, se va a enfadar igual, ¿eh? Lo que pasa que obviamente, ¿no? Tendrá un control sobre sí mismo, ¿no? A través de sus ondas gamma, ya, que son brutales. Pero yo siempre he dicho, coño, sé budista en Plaza Cataluña un sábado por la tarde, entonces eso sí que tiene mérito, A mí me gusta la teoría de ¿no? Borja Vilaseca, ¿no? Que si todo lo que vibras en positivo, lo vibras igual en negativo. O sea, tan cantidad de positivismo tiene la misma cantidad de miércoles, por así decirlo, que podría explotar Yo cuando, también. claro, yo cuando veo a alguien que siempre está contento, en euforia, ¿sabes? Es como namaste y abrázame y tal, digo, guau, este tiene que estar fatal. Tiene que estar fatal, seguro. Este es de psiquiatra. Sí, yo no sé cómo lo hacen, pero sí que hay algún iluminado. Yo les llamo los motivados. Mis amigas se ríen porque veo el típico vídeo y ya, mira, ya ven el motivado. Le ves un rato y dices, bueno, ya. Con la receta Sí, pero perfecta, ves, el entreno perfecto, el peinado perfecto, la ropa perfecta, todos los días. Y ¿cómo lo hace? Que me dé la fórmula. a mí lo único que me entristece de cierta manera es toda esa gente que desde el desconocimiento, ¿no? Pues se llega a creer toda esa serie de cosas que ya ni científicamente son sostenibles, ¿no? Y estamos en un boom que desafortunadamente hay mucha... Cuando, mira, hay una parte de ese concepto de cuando hay crisis hay oportunidades, China también. ¿sí?
que hay oportunidades para los que no tienen escrúpulos también. Y se aprovechan muchísimo del desconocimiento y la ignorancia y los malos momentos de los demás. Y yo creo que eso, no sé, yo muchas veces me he planteado en hacer un directo revelando nombres, ¿sabes? Poniendo nombres, Ponte una máscara. desde mi opinión, sí, de la resistencia, de tener una cuenta falsa, ¿sabes? Mister Robot total, desde mi opinión personal, pero bueno, es obviamente no va a ser así, ¿no? Pero me da rabia, ¿eh? Yo, ese es uno de mis dragones. Me indigna, mucho. Yo voto a favor. Ese día puede ser prometedor. Sería bueno que la gente realmente, bueno, la gente con conocimiento, no todos los que leen todas las fake news, pero la gente que realmente tiene un nivel de conciencia pudiera honestamente decir las cosas como son y Hostia, sin tanto maquillaje. pero Patricia, que yo he visto gente con mucho conocimiento entrevistándose entre ellos con otros que dices tú, hostia, estos dos juntos en la misma pantalla es imposible. Bueno, he dicho conciencia. Pues sí. Vale, vale, Conciencia. vale. Que hay gente muy inteligente que no es consciente. Ellos están en su teoría y de ahí no salen. Pero bueno, que hoy me ha gustado mucho porque hoy he visto los políticos en Colombia, que salía toda la mesa de políticos diciendo que iban a plantar, el plan era para el 2022 tener 180.000 árboles y salía en la mesa de los políticos Sadhguru. No sé si conoces a Sadhguru, pero bueno, un gurú ahora muy influenciado, que influencia muchísimo en India, pero el verle sentado en la mesa con los políticos y en televisión, porque al principio cuando estaba mirando el feed y me ha aparecido el vídeo, digo, yo no sigo política y tampoco sigo política en Colombia, pero al verle allí y él hablaba de que, bueno, que estaba muy contento también del cambio que estaba viendo en el mundo y claro, el cambio, y le veo a él en la mesa y política y como él decía de unir la ecología con la economía, que era lo que habían hecho en la India, y que si no se unía la economía con la ecología no iba a haber el mismo interés y que realmente tenían que mejorar la economía de la gente que se encargaba de eso y de los granjeros para poder mejorar la ecología. Y bueno, sí que parece que se está cambiando muchísimo y que igual que hay muchos trabajos que van a desaparecer por la robotización, hay muchísimos otros que se van a crear porque hay muchísimas nuevas necesidades. Pero hace falta que se creen desde la conciencia y no para vender cosas que, como tú dices, influencien el miedo o lleven a lugares que no. Fíjate, es curioso lo que dices porque sabes que el método SMART en el planteamiento de objetivos Ajá. incluyeron dos letras nuevas, que eran la E y la R, y la E es de ecológico, ¿no? Que ya los objetivos tengan esa Reciclable. parte, sí, correcto, que sean ecológicos, ¿no? Y que realmente ya no solo se quede en un objetivo tan tangible, sino que trascienda, ¿no? Hacia lo que tenemos que hacer, que es, por ejemplo, el cuidado del planeta. Pero bueno, la naturaleza es sabia, o sea, esta sí que nosotros le importamos una mierda completamente. Entonces, sí que es bueno que seamos conscientes, pero para ser conscientes del todo, ¿no? Como seres holísticos, lo importante es que seamos conscientes de nosotros mismos también. Y yo Bueno, empezaría por ahí. nos hemos dado cuenta de lo que me afecta a mí, está afectando en todo el mundo. Da igual donde Claro. estés, todos hemos pasado por lo mismo y cada uno puede decidir cómo quiere sentirse y evolucionar con ello. Mm. Y eso lo vemos en nuestro entorno. Yo la verdad que lo que más me ha fascinado, que más me he dado cuenta es que es verdad que todo el cambio, la mejor forma de transmitirlo es a través de tu experiencia y demostrando que tú lo haces. O sea, por el ejemplo. Siendo tú el ejemplo de ese cambio, por mucho, y pongo de ejemplo a mis padres, lo siento mamá que sé que me estás viendo, pero da igual cuántos años me hayan visto comer más sano, al principio era cómo te puedes comer eso, luego cómo te llevas el tupper a todos los sitios, por qué incluso una comida familiar te vienes con el tupper, yo porque era más exagerado a nivel de competición, se puede comer sano cuando vas fuera. Pero al punto de ahora de que ellos estén haciendo un mini curso de nutrición, que les cogí, que te pregunten cosas ya muy específicas, de, oye, esta proteína, no, 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 o este carbohidrato es refinado, o se considera, y dices, ostras, ¿qué ha pasado? No, y es esto, es a través del ejemplo. Mejor que tal, yo antes era un poco más ta, 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 Ya. ¿sabes? Bueno, claro.
al final uno intenta por repetición, ¿no? Que el hábito se cree, ¿no? Pero, ¿sabes lo que pasa? Que cuando explicabas esto, yo pensaba, eh, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no nos aprovechamos más? O sea, si podemos hacer un montón de cosas, tenemos un montón de capacidades. O sea, ¿por qué conformarnos, no? ¿Por Exacto. qué, por qué necesitar, no? ¿Por qué somos el único ser vivo que necesita tener amo? No lo entenderé nunca. O sea, ¿por qué necesitamos un pastor que nos guíe? ¿No? Que nos guíe a dónde, a donde él quiere. O sea, ¿por qué no empezamos por qué qué nos ha llevado a pensar, o sea, qué ha hecho también el sistema que nos ha hecho creer que nosotros por nosotros mismos no podemos decidir, por ejemplo? No lo quiero decir. Pero Culturalmente, sí, hay muchas cosas, claro, y la religión la primera, con sí, tanta norma pero, y... pero ¿por qué hemos creído en el dogma? No. Porque lo necesitamos. Bueno, ¿Realmente quizás necesitamos que nos digan todo el rato qué hacer? no sabemos vivir en la incertidumbre, quizás. Lo que hablábamos antes, Pero y sí, la falsa, pero la sí, certeza, vale, necesidad de certeza. pero Perfecto. piénsalo bien. Siempre estamos en incertidumbre. Ujú. Nadie sabe qué va a pasar mañana con su vida. Sí. Yo la primera vez Pero que hemos escuché... construido, Dale, dale. Que ahora me he hemos acordado del libro. construido, hemos A construido ver de dónde escenarios, viene. hemos construido escenarios que no son nuestros. Simplemente yo pienso que hay que reflexionar un poquito más. Ahora me acordé de dónde viene la palabra incertidumbre, de sincrodestino, de Deepak Chopra. Y es la primera vez que vi esa palabra y desde entonces me empezó a chocar un montón. En plan, no me gusta la incertidumbre. Necesito certeza. Mi lado Virgo, ahí, certeza. Pero sí, es verdad, navegando en la incertidumbre total. Y bueno, como cierre, ¿qué nos recomendarías a todos los que te estamos viendo? Como, Pues bueno, mira, os en general, recomendaría tu libro, algo muy, el de Piña, a mí aparte me de mi gustó libro, mucho. os recomendaría dejar de sobrevivir y empezar a vivir, básicamente. Me gusta. Yo creo que si logramos eso, ¿no? Si nos olvidamos de sobrevivir para empezar a vivir, habremos recorrido un camino brutal. Y luego Cuando de, estás sobreviviendo estás muy centrado simplemente en eso. bueno, que era lo que estábamos haciendo antes, en la abuela, ¿no? Todo el trabajo y todo, sobrevivo, sobrevivo. Luego te paras y dices, ostras, ¿no? Bueno, ahora mucha gente se está dando cuenta. Y ya que tenemos 2 minutos más, ¿podéis Venga, 2 minutos recomendarnos más. películas de estas, como las que vimos en el curso del Guerrero de la Luz? Películas del despertar de conciencia, ahora que todavía tenemos tiempo, tenemos 2 minutos, así Bueno, que... el Guerrero de la Luz no lo he visto, pero el Guerrero Pacífico es muy buena. Ah, el Guerrero Pacífico, el Guerrero Pacífico. Guerrero Pacífico es un peliculón. No sé, hay muchas películas que... El hoyo es Uf, brutal. uf, La encontré brutal. qué miedo de Brutal, peli. brutal. Me la Pero recomendaron, vi es... el tráiler y dije, por la noche no. La que va cayendo como el Bueno, ascensor, ¿no? Y las sí, plantas y... Sí. tiene su punto gore, tiene su Vi punto el gore. resumen, pero para mí es muy, muy chocante, pero también me hizo pensar en los distintos niveles de conciencia y que tiene muchísima vuelta la película. Muy buena. El hoyo, El documental este a mí me encantó, el de Charge, de sí. Electrocutado. Electrocutado, de Eduardo García. Sí. La serie que me está flipando es Mr. Robot. Mr. Robo. Es muy densa, es muy paranoica, muy mental, pero muy ansura en catalán, mola bien, muy indicada porque habla del sistema, de las multinacionales Mr. Robot. y no sé, es que no soy Un, mucho de acordarme. un Y libro. mira que veo pelis, ¿eh? Un Ya lo libro. sé, un montón. Es que esto ha Ah, sido... el Prozac de Séneca, de Borja Vilaseca, lo que pasa es que está escrito con seudónimo, no está como Borja Vilaseca. Vale, Porque lo él cuando buscaré y empezó a lo pondré. escribir, sí, cuando empezó a escribir no utilizaba su nombre. Bueno,
pues se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Fran. Un placer. A ti, a ti, a ti, Gracias a a todos ti. también. Va a quedar publicado y guardado, que alguien ha preguntado, lo tendréis. Y